Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia, esta vez con algo diferente, muy diferente. Quería encarar esta parte de los primeros pasos sobre el crochet y obviamente siempre refiriéndome a quienes se quieren iniciar y quieren hacer este arte hermoso, como siempre les digo. Bueno, acá les muestro un poquitito de la variedad de tamaños de aguja y la variedad de materiales, que puede ser hilo, puede ser totora, por ejemplo, o trapillo, como lo llaman, de este tipo de material grueso. Hilos mercerizados, por ejemplo este, que es un macramé hiper finito, y sus agujas respectivas, ¿ven? Esta es una aguja muy pequeñita. Por ejemplo, esta mide 1.25 milímetros, es 1.25 de acero, y es la medida para tejer este hilo, por ejemplo, que tiene la misma medida del grosor, de 1 milímetro a 1 milímetro 25 tranquilamente. Y como engancha, sabemos perfectamente qué es la medida y no se nos va a escapar. Ese es un ejemplo para hacer estos, para hacer cortinas, para hacer puntillas, este tipo de hilos que son divinos. Hay hilo de algodón también así finito, hilos mercerizados, hilo de bordar también se utiliza para tejer. Y aquí tenemos lanas de distintos grosores también. Esta, por ejemplo, tiene 3 milímetros más o menos, 3 milímetros de espesor. Entonces, una aguja que vaya acorde con esta medida podría ser una de 3.5 milímetros. También podemos elegir una aguja un poquitito más, por ejemplo, una de 4 milímetros. Ahí está. 4 milímetros serían 4 milímetros el espesor de este cañito que sostiene la aguja. La cabecita tiene apenas 1 milímetro más, pero la medida de la aguja tiene que ver con este grosor del manguito de lo que sería el cañito de la aguja. Y estas, por ejemplo, que son, esta número 20. Esta es de plástico, esta es para tejer, por ejemplo, totoras o trapillo o telas o cordones. ¿Ven? Es muchísimo más grande y los materiales son diversos. Hay de madera, de aluminio, de plástico, de acrílico. Estas, por ejemplo, son de plástico. Bueno, cada una tiene su medida respectiva. Esta, por ejemplo, es una número 10, de 10 milímetros. O sea que quiere decir que esta parte de aquí de la aguja mide 10 milímetros. Y el material que vamos a utilizar tendría que medir exactamente lo mismo para poder tejer. Ahora, ¿qué les vengo a tejer yo hoy aquí? Les voy a enseñar a hacer la cadenita y el punto raso o punto nano, que serían los primeros pasos y la base para cualquier tejido, pero también una cadenita la podemos utilizar en infinidad de trabajos. Pero por lo general, cuando queremos empezar un tejido, empezamos con la cadenita. Entonces yo les voy a enseñar mi manera de sostener la aguja, sostener la lana y hacer el inicio de una cadena. Voy a tomar mi aguja de 4.5 milímetros para tejer con comodidad. Aquí, mi aguja, esta es preferida, la uso un montón. Y voy a enseñarles cómo hacer la primera cadenita. Por ejemplo, para hacer la cadenita voy a dejar esta colita de este lado. Voy a girar la lana o el material que esté a utilizar en mi dedo flojo, ahí, y con estos dos dedos lo voy a sostener, ahí. Voy a pasar mi aguja, paso por entre los dos rulitos y aquí con mis deditos estos de atrás sostengo esta lazada. Paso la aguja, engancho la hebra y la traigo hacia mí. Tengo aquí este rulito, saco el dedo y ajusto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí hago yo como una especie de nudo corredizo, ahí. Y la dejo flojita a la cadenita sobre la aguja. No ajusto contra la aguja para que se pueda mover. Yo quiero que se mueva, que esté floja. Lo voy a volver a hacer. Sostengo en mi mano, enrosco, sostengo con mis dos deditos como si fuesen una pincita, pero suave. Porque con estos dedos yo voy a manejar la tensión de mi material para tejer. Paso mi aguja por los dos rulitos, engancho la lazadita y tiro hacia afuera, ahí. Una vez que tengo aquí este rulito, saco el dedo y ajusto, pero no aprieto
fuerte, ahí nomás. Entonces, con esta hebra que es la larga, la que va a venir desde el ovillo, voy a ajustar. Me acerco a la aguja, pero no presiono, lo dejo flojito. Esta colita va a quedar como inicio del tejido y aquí nos va a quedar el arito para hacer nuestra primera cadena. Entonces, desde esta colita voy a sostener y con mis dos deditos como pinza, sostengo la lana ahí, enrosco con mi gancho y traigo. Al traer, ahí formé mi primer cadena. Entonces, vuelvo a sostener con mis dos deditos, envuelvo con mi gancho, engancho y traigo. Ahí hice mi segunda cadena. Y así, despacito, voy formando cadenita tras cadenita, sin apretar. Siempre flojito. Ahí, sin tensiones, ahí. Y se va formando la cadenita. ¿Cómo sostengo mi aguja? Bueno, yo en mi caso sostengo como si fuese una lapicera. Hay gente que la sostiene de esta manera como si fuese una cuchara. Para mí, esta forma de sostenerla simplemente la empleo cuando tengo que hacer fuerza con algún material, que luego les muestro con la totora, por ejemplo, o con un cordón o con una tira de tela. Entonces me permite enganchar, tirar, y si necesito fuerza y firmeza, esta manera de sostener la aguja está bueno. Yo lo sostengo de esta manera como si fuese una lapicera. Me parece que es una forma práctica de sostener. Y con estos dos dedos siempre voy manejando la tensión de mi lana. ¿Bien? Entonces, engancho y saco. Engancho y saco. Voy formando mi cadenita. Engancho y saco. Si yo quiero terminar aquí mi tejido, entonces corto y voy a terminar con una última cadena. Si yo tengo que tener determinadas cadenas para cualquier tejido que quiera hacer, siempre tengo que hacer para cortar y hacer el nudo una cadenita de más. Por ejemplo, esta sería mi última cadena de mi tejido, entonces yo aquí hago una más, porque esta es la última y la termino ahí. Entonces sí o sí tengo que hacer una más para hacer el nudito. Tiro de esa hebra que corté y ajusto. Y aquí se termina mi cadenita con los números determinados que yo necesite para un tejido. Bueno, esto sería una cadena con una lana común. Les puedo mostrar, por ejemplo, un tramito muy pequeño con este hilo tan finito. Vamos a tejerlo de la misma manera. Igual, les voy a tejer apenas un poquito. Sostengo, enrosco con mis dedos, presiono un poquito, paso mi aguja, engancho y traigo. Saco el dedo y ajusto. Y ahí se hace corredizo. Ajusto, ajusto hasta llegar muy cerca de la aguja, pero no apretado. Y nuevamente esta colita me va a ayudar para sostener con mi dedo y empezar a tejer. Engancho y saco una cadena, 2, 3, 4. Este es el movimiento. Engancho y traigo con ese ganchito que tiene la aguja. Engancho y traigo. Y así. Tantas cadenas como necesitemos. Ahora, yo les hablaba del punto raso. Una vez que tenemos ya el conocimiento de cómo hacer esta cadena, si yo quiero, por ejemplo, cerrar en círculo esta cadenita, mini cadenita, porque es súper chiquitita, hice un par más como para que se pueda ver. Ahora se los voy a hacer con otro material. Pero por ejemplo, yo quiero hacer un círculo y voy a cerrar con un punto raso, punto corrido. Voy a pinchar en mi primer cadena, por ejemplo, en la primera que está aquí, muy pequeñita, y me voy a tomar la lazada con mis deditos tipo pinza, como les mostraba hace un rato. Engancho como si fuese a hacer igual la cadena, paso por esa cadenita y paso por la cadenita que tengo en la aguja. Eso sería un punto corrido. Lo voy a desarmar
y se los vuelvo a mostrar. Si yo quiero cerrar en círculo, hago así. Sostengo mi hilo siempre con estos deditos para manejar la tensión. Busco mi primer punto o el punto elegido para hacer el punto corredizo. En este caso la primer cadenita, ahí. Entonces tengo la primer cadenita de inicio y la última. Pero yo quiero cerrar en círculo con un punto corrido o punto raso. Entonces engancho de la misma manera la aguja y paso por la cadenita de inicio y por la cadenita última que tenía sobre la aguja. Y ahí cerré mi círculo. Si yo quiero cortar aquí la hebra, entonces tengo que volver a hacer una cadenita como les explicaba recién, ahí, porque va a ser una cadenita para el nudo nada más. Entonces, corto y tiro. Al tirar, ajusto y yo ya terminé y con esa última cadenita hice mi nudito. Acá, por ejemplo, hice un círculo cerradito con este hilo tan finito. Si yo quiero hacerlo, por ejemplo, con alguna cinta de estas tipo totora, podría utilizar esta aguja que sería un 10, por ejemplo, y querer hacer lo mismo, hago así. Enrosco, paso mi aguja, acá tiene que estar todo mucho más flojo porque es un material mucho más grueso. Engancho, miren cómo sostengo la aguja en este caso. Como es un material para hacer fuerza y la aguja es bastante gruesa, es un poco dificultoso tomarla de esta manera como yo venía tomando mi aguja. Entonces la tomo como cuando agarramos una cuchara, como para hacer fuerza. Engancho de la misma manera, saco y una vez que saco, ajusto. Ahí. Y la voy acercando a mi aguja. ¿Qué tengo que medir? Tengo que medir el espesor de esta aguja, porque así puede pasar la cabecita cuando enganche. ¿Ven? Tiene que tener movimiento. No lo podemos apretar porque si no, el tejido queda muy tenso y no queda bien. Y volvemos a hacer lo mismo. Enrosco y saco. ¿Ven? Enrosco y saco. Siempre suavemente. Enrosco y saco. Estoy haciendo con la mano otro movimiento porque la sostengo de otra manera hasta a esta aguja. Pero se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí. Y con estas cintas podemos hacer infinidad de trabajos. Miren qué bonitas que quedan. Para hacer la última cadenita, por ejemplo, corto, tiro, ajusto y terminé con mi trabajo ahí. ¿Qué podemos hacer con una cadenita? Por ejemplo, miren, porque todos los materiales sirven, todos los materiales son divinos y podemos trabajar, no sé, puedo elegir varios colores. Por ejemplo, miren esto, aquí tengo 3, con 3 creo que andamos bien. A ver, le puedo agregar una más. Tengo 4 hebras de una lana de unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio. Vuelvo a agarrar esta aguja, a ver si me sirve, no, un poquito más. Puede ser esta, sí, tranquilamente. O puede ser esta anda perfecto. Esta es un número, a ver, porque esta es un 4, pero es otro tipo. Es un tipo de aguja como para totoras. Y es importada, quién sabe, ¿no? Porque este no sería el número, quizás sea un 14. Bueno, miren, hacemos exactamente lo mismo. Enrosco, puedo enroscar en 2 dedos, si es mucho el material, pero enrosco ahí flojo. Ahí, porque así yo lo puedo sostener, si no yo no puedo sostenerlo. Paso, tiene que estar bien flojo, ¿por qué? Porque tiene mucho espesor esta aguja. Ahí. Y vuelvo a enganchar de nuevo y hacer mi cadena, mi primer cadena. Ajusto a la medida de mi aguja, pero siempre que sobre, no apretada, ahí. Y miren qué cosas bonitas se pueden hacer ahí, con varias hebras. Tranquilamente podemos decorar, por ejemplo, una agarradera de cortinas. Miren qué bonito.
se puede hacer un cinturón. Con cadenitas podemos hacer un montón de trabajos, puntillas, bolsos. La cadenita se puede emplear en infinidad de trabajos, más allá de que sea el inicio para cualquier trabajo. Con una cadenita podemos hacer un montón de cosas. Miren qué bonito. Miren qué efecto tan bonito. Para una agarradera, le hacen unas borlas, una buena cadena bien larguita, borlas que cuelguen, piedritas y queda algo precioso. Para colgar macetitas también hacen unas cuantas tiras, le dan un formato como para agarrar una maceta, también quedan preciosas. Si yo esto lo quiero cerrar en redondo con mi punto raso, me voy de la última cadenita a la primera, paso mi aguja, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el hilo ese ultra finito. Bueno, engancho la lazada, todas estas hebras juntas, paso por la primera cadenita, esta de inicio, y paso por la que tengo en la aguja, ahí. Yo ya aquí hice mi punto corrido o mi punto raso. Vuelvo a hacer una cadenita, ¿para qué? Para cortar. Corto todas estas hebras, tiro, ajusto y hice un círculo. ¿Ven? Una cadenita cerrada. ¿Ven? Bueno, trabajos así, infinidad. Este punto raso se usa en infinidad de trabajos y también en las terminaciones de cada trabajo. Se los muestro aquí y lo compartimos con la cadena, pero en los próximos puntos también se los voy a volver a mostrar. Espero que les haya gustado, que haya sido clara. Igual, de todas maneras, en todos mis videos por lo general explico para todos los principiantes cada punto. Y bueno, es lo que vamos a ir agregando. Vamos a ir agregando esta sección de los primeros puntos y cómo inicia el tejido, cómo inicia el crochet. Les quiero agradecer, espero que les guste. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas técnicas que vienen para este tejido divino. Muchas gracias, besos.